Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que sería el nicho del mercado en sí. Es un pequeño grupo de personas o empresas que comparten y tienen también características eh, y necesidades que pueden ser urgentes o pueden ser recurrentes, ¿sí? Es decir, que pueden darse de forma sucesiva, comportamientos específicos y estas también no están obviamente del todo cubiertas quizás por la oferta que pueda darse dentro de un mercado. Entonces, hablamos un poco acá que es una cualidad que permite identificar a algo o a alguien, distinguiéndolo también de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas a su temperamento, a su personalidad, al simbolismo, también algo referente a los aspectos físicos, ¿sí? Y pueden ser de comportamientos también de la manera que funciona una cosa o actúa una persona en una situación determinada. Aquí obviamente nos trasladamos a la pregunta que estábamos haciéndonos anteriormente, que sería a quiénes le resuelvo el problema, ¿sí? Aquí entonces hablamos del nicho del mercado y a quién va dirigido nuestro producto y qué hacen específicamente esas personas. Entonces es importante identificar a nuestro mercado, al cliente potencial para poder conocerlo bien y sobre todo también ofrecerle exactamente lo que ellos buscan y también poder fidelizar, ¿sí? Entonces, es importante que para iniciar el nicho de mercado sea lo más específico y pequeño posible para poder centrarnos correctamente en ese cliente y poder fidelizar y obviamente con el tiempo poder ir extendiendo un poquitito, ¿sí? Empezamos entonces a identificar sus características, sus comportamientos y las diferencias entre ambas. Por ejemplo, Juan es alto es una característica y entrena todos los días sería un comportamiento, una acción que lleva a cabo Juan. Entonces, mientras más características y comportamientos vayamos agregando, va a ser mucho más fácil definir nuestro nicho de mercado y eso se va a hacer cada vez más pequeño y va a ser mejor. Entonces, como repetimos, cuanto más pequeño sea el nicho de mercado, obviamente más fácil va a ser de ejecutar la solución y por sobre todo de hacer un monopolio de ese nicho de mercado para lograr las primeras ventas. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces decimos que tenemos el público, la característica primeramente, posteriormente el público, la característica y el primer comportamiento y así sucesivamente. Sería el público, característica uno, característica 2 y un comportamiento, público, característica uno, característica 2 y dos comportamientos también, ¿sí? Ahí vamos diseñando un poquitito nuestro nicho de mercado. Entonces, ¿por qué es tan importante establecer un buen nicho? Porque mientras más específico tenga y más necesidades urgentes y recurrentes podamos identificar, obviamente más rápido va a ser ejecutar la primera versión de la solución que estamos poniendo a disposición en el mercado. Entonces, el hecho de que sea un público muy pequeño y con necesidades permitirá obviamente en lo posible que seamos el único que brinda esa solución, ¿sí? Y también hablamos aquí de que con un pequeño monopolio será obviamente más sencillo que nosotros podamos quizás mirar un poquitito algunos experimentos y podamos también hacer un poquitito de fidelización mucho más rápido, ¿sí? Y aquí vemos un poquitito un ejemplo de una actividad ya hecha de lo que sería nicho de mercado. Habla del público que son mujeres, de la primera característica que sería la edad entre 20 y 35 y el primer comportamiento que trabajan por las mañanas. Entonces vemos mujeres entre 20 y 25 años, hablamos de mujeres entre 20 y 25 años que trabajan por las mañanas, hablamos nuevamente de mujeres, siempre siguiendo la misma característica entre 20 y 25 años, que le sumamos una característica más, que serían que tienen dos hijos, y hablamos de otro comportamiento que sería que estudian enfermería. Entonces, aquí subimos también mujeres 20 25 años con dos hijos que estudian enfermería y le agregamos un comportamiento más, es que cerramos al barrio Pinoza, ¿sí? Entonces, allí tenemos un ejemplo de lo que sería específicamente un nicho de mercado y cómo vamos armando nuestro nicho de mercado. Obviamente eso siempre dependiendo del rubro en el cual estamos.